Estamos de vuelta ya con ustedes a través de la frecuencia 947 en FM para el departamento de Sololá y para los que nos sintonizan a través de Cablevisión Sololá en el canal 30. Muchas gracias por su fiel sintonía. A lo mejor usted se encuentra en medio del tráfico o va de pronto de regreso a casita, o hay quienes inician sus labores a esta hora de la tarde y pues ya salen muy tarde en la noche. Pues muchas gracias por tener esta sintonía de frecuencia radial y también de canal 30 de Cablevisión Sololá. Muchas gracias por su sintonía. Estamos abordando el tema en el programa de salud, que tengas salud. El tema enfermedad inflamatoria pélvica, temas enfermedades propias de la mujer. Gracias a la gente que ha escrito a través del 4210-1700. Si usted pues de pronto quiere enviarnos su pregunta a través de este número de teléfono o de WhatsApp, puede hacerlo. 4210-1700, o también puede llamarnos directamente a cabinas al 5922-2726. Nuevamente, 5922-2726. Doctora, antes de irnos entonces a la parte que habíamos quedado, que íbamos a platicar al respecto, que es las manifestaciones clínicas que las pacientes pueden ir cursando, pues yo quisiera que podamos resolver las dudas de las personas que entraron en el segmento anterior. Y tenemos una duda por acá que dice, me dijeron que tenía cervicitis. ¿Podrían explicarme más al respecto? Bueno, cervicitis no es una enfermedad inflamatoria pélvica, sino que esta está directamente relacionado, directamente se da en el cuello de la matriz. O sea, pensando que este es el cuello de la matriz, esta parte de acá. Entonces, solo en esta parte de acá es una cervicitis, está en el cervix. Bien localizado. Está localizado y es en ese lugar. Entonces, regularmente cuando uno coloca la espécula, pues uno ve características ahí en el cervix, una coloración que es diferente y también podemos ver secreciones y todo. Entonces ya ahí, que es directamente en el cervix, pues ahí hablamos de una cervicitis. Así como hablamos de una salpingitis a nivel de las trompas de falopio, que están confinadas a las trompas de falopio, la cervicitis está directamente en el cervix, en el cuello de la matriz. Ok, bueno, este tema era lo que platicábamos hace una semana justamente, ¿verdad? La cervicitis pues es una enfermedad bien localizada, como lo comenta la doctora, y pues no entra entre el conjunto de enfermedades de las que hoy estamos platicando, pero pues ahí la doctora dándoles la explicación respectiva. Tenemos otra duda por acá, doctora, que dice, por tener relaciones sexuales, ¿me puede pegar un tipo de enfermedades? Sí, o sea, por eso hablamos de pacientes con vida sexual activa. Entonces, pacientes jóvenes con vida sexual activa, no es que solo le va a dar a las jóvenes, o sea, no podemos malinterpretar esto, sino que hablamos que la mayoría de personas, o las personas que están en más riesgo que les dé, son las jóvenes. Más que todo porque hay una irresponsabilidad, si se puede hablar así, o múltiples parejas sexuales, no hay protección, entonces ya ese es un factor de riesgo, 3 veces más que el resto de pacientes, de que vayan a tener una enfermedad inflamatoria pélvica, y sí está relacionado, no el 100%, porque sí hay, como hablábamos de los dispositivos, hablamos de procedimientos, por ejemplo, una histeroscopía, histerosalpingoscopía, también puede provocar, ¿verdad?, por migración en el momento que se realiza el procedimiento, evaluando otros factores. Sin embargo, el mayor porcentaje de pacientes es vida sexual activa. Pacientes que tienen relaciones sexuales, sí, son las que tienen. Definitivamente. Entonces, respondiendo a la pregunta de la persona que nos envía al 4210-1700, si por tener relaciones sexuales puede darle ese tipo de enfermedades, definitivamente sí. Es un factor de riesgo, como lo mencionábamos en el segmento anterior. Y bueno, tenemos otra duda por acá, doctora. Dice, al tener este tipo de enfermedad, ¿puedo quedar embarazada? Tenemos que ver los grados de la enfermedad. Para eso hay que platicar respecto a los grados. O sea, tenemos que ver los grados de la enfermedad inflamatoria pélvica, que por ejemplo es el grado 1, que es una enfermedad que no hay como más complicaciones, es una enfermedad simple, sí hay síntomas, dolor y todo, pero regularmente esta la tratamos, la paciente le damos un medicamento, lo toma en su casa y todo. Entonces ya cuando hablamos de grado 2, es una paciente que pues ya va a haber un poquito más de irritación
y si no resuelve el cuadro en 48 horas de tratamiento, pues esta paciente la tenemos que ingresar, se tiene que hospitalizar para darle el tratamiento y administrarlo intravenoso. Y el grado 3, que hay una formación de un absceso, hay una masa que se forma que es propiamente por la infección. Entonces también esta sí hay que tratarla intrahospitalariamente. Y ya el grado 4 es cuando este absceso, esta masa que se formó propiamente de la infección, pues se rompe, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos ya de los grados, entonces ya podemos decir, bueno, si es un grado 1, la paciente sí puede quedar embarazada. Sin embargo, cuando la paciente ha tenido enfermedad inflamatoria pélvica a repetición, tiene mucho riesgo de esterilidad. Sí hay riesgo de esterilidad y hay mucho riesgo de embarazo ectópico, un embarazo que se forma fuera del útero, fuera de la matriz. Es muy alto el porcentaje de las pacientes que han tenido enfermedades inflamatorias pélvicas y que tienen embarazos ectópicos. También otra complicación con estas pacientes es que van a tener dolor pélvico crónico porque van a haber adherencias. Entonces, estas complicaciones se van a presentar en estas pacientes. Prácticamente, respondiendo a la pregunta que nos envían, depende del grado en el que ésta se encuentra. Sí, pero por ejemplo, una paciente tiene una enfermedad inflamatoria pélvica grado 1 y es una salpingitis, o sea, es dependiendo microorganismos y todo, sí va a afectar la esterilidad de la paciente, sí va a afectar. No es como que le digan, no va a quedar embarazada. No, pero sí va a afectar para que quede embarazada. O sea, no todas las pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria pélvica grado 1, todas van a quedar embarazadas, no. No es así. No es así. Ok, y prácticamente pues hoy abordando este tema, porque regularmente pues suceden otros factores ahí concomitantes respecto a quedar sí o no embarazada, ¿verdad? Pero definitivamente respecto a este asunto de enfermedad inflamatoria pélvica, la respuesta es sí influye en poder quedar embarazada. Así es que gracias por esas preguntas. Acabamos de ingresar una nueva pregunta acá a la redacción. Dice... me quitaron el útero hace un año y si no tengo útero puedo tener este tipo de enfermedad inflamatoria pélvica. Sandra de Sololá nos escribe. Bueno, sin útero. Sí. O sea, no hay útero. Y pues ahí lo que queda, nosotros hablamos de cúpula y eso está cerrado, ¿verdad? Hay una cicatrización y todo. A menos que hubiera en algún momento, que es muy poco probable, una migración de algún microorganismo, pero que la paciente tenga factores de riesgo y haya algún compromiso de su inmunidad, pues sí podría haber, pero es como poco probable porque en la vía de que se da la enfermedad es una vía ascendente regularmente. Hablamos que puede haber una vía hemática o una vía linfática que son muy poco comunes, pero que sí pueden suceder. No es como el 100%, pero sí puede suceder. Es poco probable, pero sí. Sí sucede, puede suceder. Puede suceder, ok. Queremos platicar entonces mientras usted sigue enviándonos sus preguntas, ¿verdad? De pronto usted escribiendo a la doctora también ahí y a lo mejor no escuche su respuesta en vivo, lo va a escuchar en el siguiente segmento. Déjenos su pregunta ahí por escrito a través del 42 10 17 00. Gracias a la gente que lo ha estado haciendo ya con un poquito más de frecuencia, a todos los que nos escuchan en la cabecera de Sololá. Pues ahí tenemos los números de teléfono para que usted se pueda entonces comunicar con nosotros y poder nosotros entonces darle respuesta a sus preguntas. Doctora, yo quisiera que abordáramos en unos segundos o minutos la parte de la manifestación clínica de una paciente con este tipo de enfermedad pélvica. ¿Puede esto tender a confundir al clínico en decir, bueno, puede ser una apendicitis, puede ser algo, una infección urinaria?
y para que pues nuestras pacientes o las personas que nos escuchan a través de radio y televisión puedan estar un poquito más familiarizadas y saber qué hacer. O a veces, como dicen las pacientes, yo le pido que me haga tal examen, dice, ¿verdad? Para que se puedan ir orientando, ¿verdad, doctor? Bueno, regularmente, como hablabas tú, a veces llegan, bueno, yo quiero que, vengo con usted, pero yo quiero que me dé tal tratamiento, quiero que me haga tal cosa. Entonces, no es así. Para hacer el diagnóstico hay que hacer una evaluación ginecológica. O sea, no es como, mira, doctora, yo tengo una enfermedad inflamatoria pélvica y quiero que me dé el tratamiento, ¿no? O sea, y no solo con verla y usted sentada ahí enfrente mío, yo le voy a decir, tiene una enfermedad inflamatoria pélvica. Ya contando la historia de la clínica, pues de plano, ¿verdad? Uno se orienta y puede decir, bueno, sí, pero hay que evaluarla. Y regularmente habla de irritación, uno habla del término irritación peritoneal, si es un abdomen quirúrgico o un abdomen no quirúrgico. Entonces puede ser mucho dolor abdominal en el hipogastro, hablamos nosotros, o en el área abajo del ombligo, que las pacientes van a presentar, pero uno le evalúa y dice, no, esta paciente no es una paciente que necesite una cirugía, o no es una paciente que tenga un dolor. Por ejemplo, si el dolor es en fosa ilíaca derecha, pues nosotros decimos, bueno, pues es muy probable que sea apendicitis. Vemos la clínica también que ha presentado la paciente, porque no es lo mismo, aunque sí pueden presentar sintomatología diferente, ¿verdad? Pues incluso una paciente con enfermedad inflamatoria pélvica que tiene mucha fiebre, el dolor y es un grado más avanzado de enfermedad inflamatoria, puede tener náuseas, puede tener vómitos también, ¿verdad? Prácticamente hablamos del dolor pélvico, fiebre y leucocitosis también, ¿verdad? Aunque se dice que un poquito más del 90% de este tipo de pacientes cursa con esta manifestación clínica de un cuadro de abdomen agudo que hay que resolver de dónde viene el dolor, ¿verdad? Sin embargo, hay un porcentaje muy pequeño que cursan siendo asintomáticas. Sí, hablamos de las pacientes que no pueden presentar una sintomatología común o subclínico. Entonces, no todas las pacientes van a presentar como en la misma severidad o en los síntomas. No es así, las pacientes lo van a presentar. Igual hablamos del umbral del dolor de las pacientes, ¿verdad? ¿Qué tanto han tolerado el dolor? ¿Cuánto tiempo han pasado? Entonces, cada paciente es individual. A veces se utiliza, es que mi vecina tomó tal medicamento, mi vecina tomó este medicamento, o mi prima, o mi sobrina, o mi hermana. Y todas las personas somos seres individuales, ¿verdad? Así como somos seres individuales, los síntomas y todo van a afectar a veces de una forma diferente. Todas nos orientan a ciertas enfermedades, pero los síntomas en algunas pacientes van a ser más severos y algunos no. Ok, siguen entrando preguntas por acá, doctora, y nos dicen al respecto, ¿con un Papa Nicolau puedo ser diagnosticada al respecto? No, un Papa Nicolau, de hecho en el programa anterior hablamos de Papa Nicolau. Entonces el Papa Nicolau solo tomamos una muestra de cervix. Aquí no hacemos el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria pélvica. De hecho, como el Papa Nicolau es un método de tamizaje o de control, de prevención, como lo podamos llamar, se hace y la paciente no tiene síntomas. En lugar con la enfermedad inflamatoria pélvica, la paciente regularmente va a tener síntomas, va a tener dolor, que es uno de los, ya cuando es más severo pues ya hay fiebre, y ya cuando llegan con uno pues uno sospecha y uno manda a hacer una hematología, ve que los leucocitos están elevados o se toman muestras para ver los microorganismos que encontramos en el flujo o en la secreción que se vea. También se habla que regularmente no se realiza porque el diagnóstico es clínico, pero se habla de la culdocentesis, que es, se coloca el espéculo y uno va a pinchar y va a tratar de sacar un poquito de secreción, hablamos de fondo de saco, atrás del cervix y se aspira un poquito y pues uno ve si hay secreción, ¿verdad? Uno dice es positiva, es negativa, que se utiliza no solo para esto, ¿verdad? No es común que se realice, no es común,
pero sí está descrita, ¿verdad? Más cuando pensamos, por ejemplo, hay un absceso roto o algo así. Entonces, sí está esta técnica que no es regularmente utilizada, ¿no? Muchas médicos ya no la utilizan porque el diagnóstico es más clínico y al evaluar a la paciente, pues uno se orienta y dice, bueno, se va a dar este tratamiento o que también hay diferentes regímenes de tratamiento, ¿verdad? Definitivamente, pues hay varias situaciones ahí que poder hacer o realizar y solo su médico lo decidirá hacer cuál o cuál tipo de procedimiento. Hablando al respecto, acaba de ingresar una pregunta que dice: ¿qué examen me aconsejan hacerme para poder tener un diagnóstico certero? Hay que evaluarla. Un examen ginecológico. Definitivamente. O sea, hay que evaluarla. Hay que escuchar su historia, qué síntomas tiene. Entonces ya ahí uno ya determina. Ya los laboratorios que uno pueda mandar a hacer, pues ya son complementarios, que la clínica es la base para poder dar el diagnóstico. Entonces, ya de mandarle a hacer un examen, yo le diría, bueno, hay que hacer una hematología. Igual, según los síntomas, uno dice, bueno, hay que hacer un examen de orina. No para hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica, porque no se hace con un examen de orina. Sin embargo, uno, pues, investigando y preguntándole a la paciente, pues uno dice, bueno, esta paciente también puede tener una infección urinaria, ¿verdad? Pero, como les menciono, son exámenes complementarios. Lo que se tiene que realizar para hacer el diagnóstico es una evaluación ginecológica. Ok, no existe pues uno solo y no es como una receta de cocina, ¿verdad? No. Definitivamente el consejo pues nuestro como personal de salud es que usted pues pueda acudir con su médico y poder entonces contar todo lo que usted ha estado padeciendo y definitivamente el facultativo poder entonces tomar la evaluación ginecológica, porque de pronto usted dice, mire, tengo esto y aquello, pero cuando se llega a la parte, mire, la tengo que chequear, la tengo que evaluar ginecológicamente o hacer una especuloscopía, pues existe esa barrera, ¿verdad? Y máximo pues por las cuestiones culturales y esto, pero definitivamente si no se evalúa, si no se hace el chequeo, pues yo creo que va a haber un tanto de sesgo en cuanto al diagnóstico que en su momento pues usted saldría beneficiado. Tenemos una pregunta por acá y dice: he pasado con mucha fiebre y dolor abdominal en vientre bajo. ¿Podría estar cursando con este tipo de enfermedad, doctora? Sí, podría ser, pero valdría la pena hacer también un examen de orina, ¿verdad? Entonces, sí podría ser. Hay que evaluarla, ver su historia, al hacer un examen ginecológico, pues uno le diría si es una enfermedad inflamatoria pélvica, o nos orientamos más a decir, no, puede ser una cistitis, que es una infección también de las vías urinarias, una infección del tracto urinario, ¿verdad? Es inferior, superior. Así es. Pues definitivamente sí, la doctora aquí puede suceder que usted esté cursando con algo de esto, pero definitivamente hay muchas estructuras orgánicas a ese nivel de donde usted nos está escribiendo que está padeciendo dolor y la fiebre, que le invitamos a que pueda acudir. Si usted tiene alguna duda más personal y poder comentarla con la doctora acá invitada, pues ahí en pantalla está saliendo su número de teléfono, la doctora Quesada, para que usted pueda entonces comunicarse. Si usted pues quiere enviar su pregunta, ahí lo puede hacer al 5019-5363, nuevamente 5019-5363, o si usted quiere enviarnos su pregunta al 4210-1700, nuevamente 4210-1700, para poder entonces nosotros tomar su pregunta. Tenemos dos preguntas más, doctora, para esta tarde, pero yo quisiera que avancemos un poquito en cuanto a este tema, porque yo creo que el tiempo ya se nos está yendo como agua entre las manos, y se habla de criterios mayores y menores que usted nos comentó. Pues hoy quisiera que pudiéramos comentarle a nuestros pacientes, ¿qué es eso de criterios mayores y menores? No, criterios menores regularmente hablamos de tres, que es el dolor pélvico, dolor a la movilización del cervix, que esto se hace solo con evaluación ginecológica, y dolor anexial. Hablamos cuando uno hace un tacto, va a hacer un tacto a nivel de los anexos y la paciente va a tener dolor. Entonces, con esta evaluación, pues nosotros hablamos de criterios menores. Luego nos vamos a los criterios mayores, que aquí ya incluye el poder realizar
examen de laboratorio y también ver la temperatura corporal, ¿verdad? Si hay fiebre mayor de 38 grados, ver un examen que se llama velocidad de sedimentación o PCR. También necesitamos evaluar eso. El hacer algún cultivo y encontrar algún microorganismo, regularmente Neisseria o clamidia, entonces también nos va a orientar, es un criterio mayor el poder encontrar esto. La leucocitosis también, en algún momento vamos a encontrar el criterio de decir, bueno, leucocitosis arriba de 10.5, que también es un criterio mayor. Entonces las pacientes regularmente van a presentar los resultados del laboratorio, van a ser positivos y pues la paciente va a tener fiebre. No en todos los casos se presenta la misma, la fiebre no se va a presentar de la misma manera, ¿no? Doctora, y aquí podemos hablar entonces de que de estos criterios, bueno, entre paréntesis, estos criterios son puramente para el uso del facultativo, ¿verdad? No pretendemos que usted lo... Eso es solo para que los conozcan. Exacto, para que los conozcan. Pero realmente son criterios de clasificación para que uno como médico tratante pues se mueva a tomar varias como decisiones en cuanto al tratamiento del paciente. Sin embargo, pues es para que usted pueda estar enterado de lo que se está hablando respecto a la enfermedad o a los síntomas que usted está pasando. Hablamos de complicaciones, doctora. ¿Alguna de estas complicaciones que nos pueden llevar a algo fuera de lo que tenemos en la cavidad pélvica y poder decir definitivamente sí tengo que hacerme ese examen porque yo siento ese dolor? La señora que nos escribía o no sé si señora o señorita, pero nos dice que tiene esta fiebre persistente y dolor abdominal y de pronto hay personas que aquejan todavía más arriba y ver qué tipo de complicación podríamos tener. Bueno, regularmente y las más comunes que ya las había mencionado, pues el dolor pélvico crónico, pacientes que han tenido infecciones, enfermedades inflamatorias pélvicas a repetición, entonces forman adherencias, o sea, hay adherencias en la región pélvica, entonces la paciente puede tener un dolor pélvico crónico, hablamos de un dolor mayor de 6 meses. ¿Y esto a qué nivel localizado, doctora? ¿Puede pélvico, ser? Okay. A nivel pélvico. Okay. Entonces, para hablar un poquito de las complicaciones, para ampliarte un poquito más, los embarazos ectópicos, que son embarazos que se forman fuera de la matriz, fuera del útero, entonces las pacientes que tienen enfermedades inflamatorias pélvicas pueden tener un embarazo ectópico, ¿verdad? No es como la regla, pero sí, muchas pacientes van a tener embarazos ectópicos. Y también la esterilidad, o sea, si tienen enfermedades inflamatorias pélvicas muy severas, no tratadas, entonces estos microorganismos tienen como características muy específicas y esto va a afectar para que pueda haber una esterilidad. Y también hay un síndrome que puede afectar inclusive hasta el hígado, ¿verdad? El Fitzhugh-Curtis. Sí, es una perihepatitis que se puede presentar, que es una complicación muy severa, que sí puede haber, es poco común, pero sí la paciente se puede complicar mucho. Entonces, ya al hablar como de los extremos de las enfermedades inflamatorias pélvicas, sí puede llegar a la muerte. No todas las pacientes, o sea, lo aclaro y no decir, bueno, yo tengo una enfermedad inflamatoria pélvica, me voy a morir. No, hablamos de una paciente con una enfermedad inflamatoria pélvica grado 4, que se rompió un absceso, hay una sepsis y la paciente no es tratada a tiempo con los medicamentos adecuados, sí podría llegar, pero no es lo común. Es una enfermedad que sí se puede tratar. Sí hay tratamientos ambulatorios para que se le dé la receta a la paciente y tome el medicamento, y si no, pues se tiene que ingresar para dar tratamiento. Ok, pues hablamos entonces de este tipo de complicaciones que pueden llegar a suceder en las pacientes y definitivamente el síndrome de Fitzhugh-Curtis, se menciona, doctora, de que de pronto puede ser diagnosticado
transoperatoriamente, ¿verdad? De las famosas adherencias. Sin embargo, no sé, usted en la práctica ha logrado pues identificar este tipo de pacientes que a lo mejor no cursan necesariamente con un problema de complicación de enfermedad inflamatoria pélvica, pero que puedan tener adherencias a nivel abdominal y pues que eso en algún momento les pueda estar ocasionando cierto camuflaje en cuanto a una enfermedad pélvica. ¿Puede eso existir, doctora? ¿O muy escaso, pues muy casos especiales? Y bueno, vamos a ver si entendí la pregunta. Pero hay pacientes que, por ejemplo, se han hecho ultrasonidos y tienen miomatosis o algo así y no han tenido ninguna cirugía. Entonces uno entra para realizar la histerectomía y encuentra muchas adherencias, puede encontrar adherencias y es pacientes que, bueno, no dice, bueno, esta paciente tuvo enfermedades inflamatorias pélvicas, y ¿verdad? Nunca le hicieron ninguna cesárea, nunca le hicieron ningún otro procedimiento, no la habían operado nunca, pero esta paciente tiene adherencias. ¿Sí? Las famosas cuerdas en violín, creo que. Entonces hay adherencias, sí, pueden suceder. Ok, muy bien. Entonces, para ir cerrando, doctora, quisiéramos hablar en qué momento nuestra paciente pues dice se tiene que quedar hospitalizada. Definitivamente no es para trabajarla ambulatoriamente, sino que usted tiene que quedar ingresada por X o Y razón. Bueno, va a depender en qué grado la clasificamos nosotros. Si pensamos que es una paciente de grado 3, pues es una paciente que la ingresamos para tratamiento antibiótico por vía intravenosa. Si es una paciente con una enfermedad inflamatoria pélvica grado 2 y le vamos a dar tratamiento ambulatorio, podemos esperar 48 horas, inclusive 72, pero más que todo 48 horas. Si esta paciente no mejoró, continúa con fiebre, el dolor, entonces esta paciente la ingresamos y ya le damos tratamiento intravenoso. Ok, para ir cerrando, doctora, tenemos aquí las últimas 2 preguntas. Dice, ¿a cada cuánto tengo que hacerme el Papá Nicolau? Es un tema que tocamos la semana pasada, pero bueno, ahí nos envían esa pregunta. No, hay que ver factores de riesgo, si ya se realizó alguno, pero regularmente, si ya se hizo uno y estaba normal, no encontramos nada, pues, y tiene una pareja estable, 2-3 años. Hay que ver la edad, ¿verdad? También. Para eso. Ahora, si por ejemplo tuvo un Papá Nicolau y el Papá Nicolau le indicaba algún hallazgo importante, regularmente en algunos se sugiere repetir el Papá Nicolau después de tratamiento, que creo que muchas pacientes a veces no lo realizan, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de esto. Ya se realizó uno, tuvo algún hallazgo, se le dio tratamiento, no se le dio tratamiento, entonces eso va a variar en el tiempo que se lo tiene que realizar, ¿verdad? Ok, tenemos por acá una última consulta y dice, ¿el uso de baños públicos me puede ocasionar una enfermedad inflamatoria pélvica? No, las duchas vaginales sí, está como un riesgo, pero no es como común. Y no va a ser, por ejemplo, una paciente que usa un baño público no le va a dar una enfermedad inflamatoria pélvica. O sea, eso sí, no. Se cree mucho, se tiene mucho esa... No. Sí puede suceder, por ejemplo, cuando se está en el ciclo menstrual, que es como el único momento que puede haber una vía de acceso a nivel de los órganos pélvicos, que haya, por alguna condición de la paciente, hay algún ascenso de microorganismos, ¿verdad? Cuando la paciente esté en el ciclo menstrual. Pero de lo contrario, el cervix, pues Dios es muy sabio, ¿verdad? Todo el organismo está diseñado para cada función. Entonces el cervix está cerrado y hay una barrera ahí para que puedan ascender los microorganismos. Siempre hay factores que van a predisponer o situaciones específicas de cada paciente que van a hacer de que le va a afectar para tener una enfermedad. Muy bien. Pues muchas gracias a la gente que estuvo en sintonía de esta pequeña charla educacional, ¿verdad? Para que usted pueda ahí entonces tomar consejo de la doctora y pues poder entonces moverse
a poder evaluarse oportunamente. Lamentablemente Guatemala en general tenemos la cultura curativa, ¿verdad? Y pues no tanto la cultura preventiva, y de pronto consultamos hasta que ya pues está instaurado el problema, ¿verdad? Menciono esto por la pregunta que nos acaban de hacer respecto a lo del Papá Nicolau, ¿verdad? Que fue un tema que se abordó en la edición pasada. Sin embargo, pues enfermedad inflamatoria pélvica o propias de los órganos femeninos tiene que ver con si usted tiene, pues ahí sí que a manera de resumen, si usted tiene un poquito de dolor abdominal o bastante dolor abdominal pélvico, sobre todo en la región baja, ha tenido fiebre, como lo comentaba nuestra audiencia, y de pronto usted pues ha estado consultando y no se ha hecho el examen ginecológico, le invitamos para que usted pueda entonces tomar cartas en el asunto. Doctora, en pocas palabras, sinteticemos lo que hoy platicamos y lo que hoy pues estuvieron viendo en pantalla y todo, y llevemos a nuestra audiencia hasta el punto donde poder decirle, mire, hágase un examen ginecológico. Bueno, primero, toda paciente que tiene vida sexual activa tiene que consultar para un Papá Nicolau, ¿sí? Como una medida preventiva. Esta semana que pasó, evalué a una paciente y pues lamentablemente solo al evaluarla, pues yo dije, esta paciente tiene cáncer. Y se tomó una biopsia y se envió y sí, tenía cáncer. El detalle de que ya cáncer infiltrante, que poco diferenciado, entonces es muy lamentable cuando si se pudo haber hecho un Papá Nicolau a tiempo, ¿verdad? Esta paciente se hubiera diagnosticado en un estadio más temprano, pues se le hubiera podido ofrecer una mejor calidad de vida relacionada al tratamiento que se le va a dar o que ahorita le corresponde. Este es un ejemplo de que muchas veces no se realizan los exámenes oportunamente, como es el Papá Nicolau, y que nos va a identificar lesiones que se pueden tratar. El detalle es eso, prevenir y detectar lesiones que podamos tratar oportunamente. Entonces, todo paciente con vida sexual activa, su Papá Nicolau. Pacientes que saben muy bien que no tienen una pareja estable, se tienen que realizar su examen ginecológico. Es bien importante que se lo realicen, y específicamente con los pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica van a haber complicaciones, más si son pacientes en edad fértil y que tal vez ahorita no deseen tener un bebé, pero tienen enfermedades inflamatorias pélvicas recurrentes o a repetición. Más adelante, cuando deseen quedar embarazadas, puede ser que vayan a quedar embarazadas y tengan un embarazo ectópico, o que vayan a quedar embarazadas o que no vayan a quedar embarazadas, esterilidad. Entonces, sí es bien importante que si hay algún síntoma, las evalúen. Y si son síntomas propios de la mujer, un dolor pélvico, secreción vaginal, leucorrea, entonces le tienen que hacer un examen ginecológico. No puede ir, mire, yo tengo esto, y si no le evaluamos, no hacemos un tacto vaginal, no colocamos un espéculo, no le podemos ayudar y hacer un diagnóstico adecuado. ¿Sí? Yo sé que a veces puede ser muy incómodo, no se tiene confianza con el médico, o porque es hombre, o porque es mujer, o que un montón de situaciones, pero sí les aconsejo, si hay síntomas, consulten, realícense el Papá Nicolau. Y pues la paciente que consultó, que tiene dolor pélvico y fiebre, yo le animo a que consulte con alguien, va a su centro de salud, al hospital o con algún médico de confianza para que se le dé el tratamiento oportuno antes de que se pueda complicar. Ok, muchísimas gracias, doctora, por su intervención para esta oportunidad. A las personas que nos escucharon y de pronto quieren volver a escuchar o ver en conjunto con su pareja este programa, pues atentos ahí a la programación en diferido de esta edición. Estarán posteándolo ahí los horarios y días en los que van a estar retransmitiendo en diferido este programa. Gracias a la sintonía y a los escritos que tuvimos a través del 4210-1700. Y pues muchísimas gracias
gracias a toda la gente que nos siguió a través de radio también. Vamos a irnos entonces, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes, si Dios así nos lo permite, para poder abordar un tema más acá en su programa Que Tengas Salud. No pretendemos que usted pues lo sepa todo en una charla de 45 o 60 minutos, ¿verdad? Pero que por lo menos, así es, usted tenga pues un poquito de información al respecto y poder despertar en su ser esa duda, ese incógnito, para que usted pueda ir con su facultativo, usted pueda llamar, pueda preguntar y pues poder intervenir oportunamente. La doctora comentaba un caso, lamentablemente pues ya no se tuvo pues mayor resolución al respecto, pero les agradecemos por esa fiel sintonía que nos brindan. Así es que nos vamos, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Usted está bastante ocupada conociendo pues los lugares pintorescos de toda esta región. No es cierto, pues está muy ocupada también en los quehaceres médicos. Gracias por su tiempo, gracias a los que lo estuvieron apoyando a través de la parte técnica también, y muchas gracias a usted que nos sintonizó, porque si usted no estuviera del otro lado de su radio receptor o del otro lado de la pantalla chica, estaríamos pues ahí sí que gastando nuestra saliva en vano. Así es que gracias por su fiel sintonía. Nos vemos hasta la próxima en un programa, una edición nueva de Que Tengas Salud. Hasta pronto, y doctora, muchísimas gracias. Tal vez unas palabras para despedir a la audiencia. Bueno, pues muchas gracias por estarnos viendo, por el interés que sí se ve que en algún momento se ha tenido con los temas que se han dado. Pues invitarlos la próxima semana, pues creo que es el último tema que vamos a tocar relacionado a ginecología, y es la hemorragia uterina normal. Entonces, ese es un tema muy importante. Entonces, para que le digan a sus amigas, a las vecinas, porque sí es un tema muy importante que a veces no se consulta, y ya cuando se consulta a veces pueden haber complicaciones también, ¿no? Así es. Vamos a estar abordando este tema entonces bastante interesante. Prepare desde ya sus preguntas. Hay personas que están con un sangrado, pues que ellas dicen, no, pero si no me tocaba, ¿verdad? ¿De qué se trata? Pues todo esto vamos a estar hablando en la siguiente edición. Muchísimas gracias entonces. Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga, y será hasta la próxima, cuando nuevamente estemos con ustedes en su programa Que Tengas Salud. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.